Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí iniciando esta temporada de pláticas, entrevistas. En esta ocasión vamos a platicar con Gaby Arena. Pues empezamos con la pregunta de rigor, que básicamente es ¿cómo llegas a la fotografía? ¿Cómo es tu primer contacto? ¿Cuál es tu primera cámara? ¿Cómo fue tu inicio en este fascinante mundo de la fotografía? Bueno, empezó a partir de una búsqueda por tratar de expresar mis sentimientos a través del arte. Entonces, primero empecé con un diplomado en artes plásticas, que era dibujo a lápiz, de acrílico, óleo, pastel. De ahí lo que me gustó más fue acrílico, me fui a acrílico y estudié 2 años más o menos pintura, pero tampoco fue lo que me llenaba. En ese inter fui yo tomando fotos con el celular, que era empezaban los celulares con las cámaras. Entonces a partir de ahí empecé a tomar fotos, me gustó y me compré mi primera cámara, que fue una Canon. De ahí ya con la cámara dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo con la cámara? ¿Cómo la manejo? Y me metí a un diplomado en fotografía en el Museo de Arte Moderno de Monterrey. Y a partir de ahí fue cambiar totalmente mi mentalidad, y ahí sí ya encontré la manera de expresarme yo de todo lo que quería decir, y fue a través de una imagen. Bueno, si no mal recuerdo, nosotros nos conocimos hace promedio 7 años, 8 años en uno de estos grupos de fotografía, que ahí yo te conozco porque ya eras administradora. O sea, ¿cómo llegaste a ese puesto? ¿Por qué llegaste? De hecho, tú me invitaste a ese grupo a ser administrador, y ahí es donde empezamos a lidiar con los egos de los administradores. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí me acuerdo que me invitó el que era el administrador o el que formó ese grupo, pero yo no me acuerdo. Yo creo que era contacto mío, tenía el grupo de fotografía, y de ahí me invitó para ser administradora. Me metí pues pensando en que me iba a servir mucho como para aprender más de fotografía, ver otros puntos de vista diferentes, y ahí fue donde luego te invité a ti, y ahí empezó todo el ego que siempre hay entre todos los fotógrafos. Pero bueno, de ahí surgió esta amistad, y de ahí otros grupos más que han enriquecido pues la amistad y lo que es la fotografía también, o sea, conocer diferentes puntos de vista. Ya cuando yo te conocí en ese grupo ya traías horas de vuelo, porque yo veía mucho tu trabajo y ya había un trabajo. No sé cuánto tiempo llevabas ahí cuando estabas en ese grupo, y creo que ahí ya, bueno, yo de las cosas que me llamaron mi atención fueron la calidad de tu foto, los encuadres, las composiciones. ¿Cuánto tiempo llevabas ya ahí? Bueno, si haces cuentas que dices que más o menos tienes 7 años que nos conocimos, tengo 10 años que tomé el diplomado, entonces tenía más o menos como 3 años de fotografía, pero sí fueron 3 años intensos porque tomé este diplomado, y a partir del diplomado seguí tomando otros cursos igual ahí en el mismo museo y con otros maestros que conocí en el museo. Entonces pues yo creo que la práctica hace el maestro un poquito. Sí, es lo que platicábamos, ya oirán algunas otras entrevistas. La práctica, ¿no? La práctica, la intención, la disciplina es parte de ya ir encarrerándote como una fotógrafa considerada, aunque muchos no se consideran fotógrafos, pues ya con las horas de vuelo que traen ya son fotógrafos. Entonces creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, pero también me costó trabajo, y todavía me cuesta un poquito de trabajo de decir que yo soy fotógrafa. O sea, como que todavía mucha gente de repente sí me dice, es que eres colega. O sea, fotógrafos que admiro mucho de repente me dicen colega, y yo me siento así como que digo, no, todavía no. Me dicen, créetela, o sea, realmente eres fotógrafa, has trabajado mucho en eso, entonces créetelo. Pues sí, esa es parte de la experiencia, es parte de todo este proceso que a veces no la creemos, pero sin embargo, aunque no te la creas, pues ya estamos aquí en una tercera exposición.
empezando por aquella exposición de 11 mujeres, que quisiera que nos platicaras un poquito cómo sucedió esa experiencia, cómo te invitaron, cómo llegaste, platícanos un poco la experiencia de ese momento. Esa igual fue por azares del destino, igual por un grupo de fotografía, igual yo no conocía absolutamente a nadie más que a ti y no, físicamente no nos conocíamos todavía, ¿no? Nada más era por medio del grupo línea, de, en línea. O los grupos de Facebook. Entonces me invitan, me contactan, yo pues, súper feliz, pero un poquito preocupada porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo en ese entonces vivía en Monterrey, entonces fue un proceso un poco complicado para mí, todas vivían en Ciudad de México, muchas de ellas se conocían, yo no conocía a nadie, vivía en Monterrey, entonces todo fue a través de un WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, imagínense, 11 mujeres poniéndonos de acuerdo en todo, o sea, el tamaño de la foto, si es color, si es blanco y negro, en dónde la vamos a imprimir, qué vamos a dar. O sea, fue la locura total ese chat. Yo pues no podía hacer mucho desde lejos, entonces la mayoría de las cosas yo dije, ok, a lo que digan, porque yo no podía tener la posibilidad de ir a un laboratorio, de ver opciones. Entonces de ahí nos pusimos de acuerdo, mandé imprimir mis fotos y mis fotos las di hasta que vine a la exposición, o sea, yo llegué a la exposición de Monterrey, pero fue una gran experiencia, de ahí salieron grandes amigas que todavía tenemos contacto y que ha servido para otras exposiciones, o sea, por ejemplo hubo una anterior en la Secretaría de Cultura y otra más que ahorita está en Estambul, que fue con otra de las participantes que organizó la exposición. Bueno, sí, te adelantaste un poquito ahí, para allá vamos, vamos, son las experiencias. Y bueno, después de esta primera exposición viene la pandemia y hay un pequeño receso. Después de ese receso ahora viene la segunda, que es en la Secretaría de Cultura. ¿Cómo fue la diferencia entre la primera y la segunda experiencia? Pues en la segunda ya teníamos un poquito más de experiencia, digamos, porque éramos aparte las mismas personas las que estábamos exponiendo, entonces ya nos conocíamos, ya teníamos la experiencia anterior y en ese sentido fue más fácil. En la pandemia hubo el problema de que justamente en la semana que empezamos con la exposición empezó pandemia, entonces se cerró el lugar donde estábamos exponiendo, ya no se pudo más. Aquí fue un poquito más cerrada porque fue para la Secretaría, entonces no fue tan abierta a la gente como la otra, pero también fue una gran experiencia y digo, de cada experiencia aprendes algo, entonces también fue enriquecedora y pues también lindo exponer otra vez con las mismas amigas. Bueno, pues tan experiencia hay que ya estamos en la tercera y además en esta tercera pues estás bateando doble, ¿no? Porque tenemos una exposición internacional en Estambul. Estamos inaugurando aquí en el Cerro de la Estrella de Ixtapalapa para el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Porque se te empalma, ¿no? Primero quisiera que nos platicaras el proceso que tuvo esta exposición. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia de esta exposición con las dos anteriores? Y después que nos platicaras un poquito de Estambul, ¿cómo llega esta exposición de Estambul? Bueno, esta exposición, como bien dices, justo se inauguraron el mismo día en Estambul y acá en Iztapalapa, fue el mismo día, entonces sí fue un proceso un poquito complicado porque tuve un proceso también delicado en cuestión familiar, entonces se juntaron las dos. El de Estambul empezó un poquito antes el proceso porque nos pidieron el material y todo, la galería de allá, entonces como que adelanté un poquito el proceso de allá y en ese sentido no se empalmó tanto con este. La verdad fue un proceso en el que lo disfruté muchísimo porque se hizo con amigos. Entonces fue desde el cariño, desde la amistad, desde cuidarnos a todos. Entonces realmente no lo sufrimos, lo disfrutamos mucho. Tuvimos que cambiar un poquito la idea principal que teníamos de la exposición porque era en Iztapalapa, entonces realmente se complicó mucho el salir a tomar fotos a Iztapalapa, ustedes saben por qué. Entonces
cambió un poquito el rumbo, pero llegamos yo creo que a un punto en donde todos nos pudimos expresar lo que queríamos y finalmente fue la Ciudad de México. Yo por un lado sí alcancé a hacer fotos de Iztapalapa y yo me fui, o sea, por lo que es la arquitectura, porque lo que es la memoria, y fue el convento de Culhuacán lo que yo retraté. ¿Qué es lo que estás exponiendo el día de hoy? Sí, que es lo que estoy exponiendo, o sea, la arquitectura del Museo de Culhuacán, que la verdad es un lugar muy, muy bello que no conocía, y es lo lindo que te da la foto también, o sea, que te da oportunidad de conocer lugares y personas que en otras circunstancias a lo mejor no lo conocerías. Es lo que nos lleva muchas veces la fotografía, ¿no? Estar en lugares inesperados y con personajes inesperados. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Es un proyecto que así, pum, salió y ya, pues vamos a hacerlo? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue cómo es esta convivencia de amigos? Pues nació hace 2 años la idea principal. O sea, de un día que salimos a tomar fotografías al centro histórico, de ahí entramos a un taller, vimos un libro de fotografía en blanco y negro y dijimos, esto queremos nosotros hacer algún día. Entonces de ahí no íbamos en ese momento todos los del grupo, pero les platicamos la idea y de ahí fue, o sea, cambió un poquito, luego como que se paró un poco y otra vez se retomó cuando existió, o sea, nos dijeron que había la posibilidad de exponer en el Museo de Fuego en Iztapalapa. Entonces, gracias a eso, volvimos a retomar esa idea que teníamos de juntarnos, de hacer algo juntos, y de ahí salió esta exposición. Pues ahora después de toda esa trayectoria, estás en este nuevo grupo, en este nuevo proyecto que se llama F7, que viene del grupo, se puede decir, del alma mater, que es una foto diaria. Ahora estás como staff de selección. ¿Qué experiencia te deja este proceso que apenas llevamos, que 3 meses llevamos? Lo empezamos en julio, agosto, septiembre, 3 meses. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia tenemos con respecto a Platícales un poquito cuál es la dinámica, cómo funciona, cuáles son las discusiones sobre qué temas. Bueno, como dices, realmente llevamos muy poco tiempo, o sea, yo he rechazado varias veces el ser administradora, el estar metida a todo esto después de la experiencia que te dije, donde nos conocimos, que decías los egos y demás. Yo dije, yo no vuelvo a entrar a nada de eso. Pero pues este grupo nació por la amistad, o sea, nació como un proyecto tuyo y por apoyarte, por estar contigo, por seguir aprendiendo, pues dijimos todas, vamos con este proyecto. Entonces de ahí nació. Ahora, ¿cómo son las dinámicas? Hay días que son muy tranquilos, que todos estamos de acuerdo en las fotografías, y hay otros días en que son pleitos, en que se puede casi acabar la amistad, porque cada quien defiende sus puntos de vista, y es lo que nos enriquece también, porque todos tenemos una mirada muy diferente y todos vemos cosas muy diferentes en una y en otra fotografía. Pero pues eso también te ayuda a aprender a ver la fotografía de otra manera. O sea, yo he aprendido a verla de otra manera gracias a los puntos de vista de cada uno. Finalmente llegamos a un consenso porque pues discutimos, vemos cuáles son los puntos que cada quien defiende de cada foto y llegamos siempre a un consenso, y son las fotografías que elegimos cada día. Pues muy interesante, ¿no? Todo este proceso. Aquí estamos presentando a una de las administradoras, una artista muy connotada, muy internacional, local, pero bueno, toda la experiencia y todo este grupo que formamos como base del staff de selección, pues ya tienen un nivel un muy buen nivel. Chequen sus fotografías en el grupo y siempre tenemos fotografías de primer nivel de cualquier staff, de Maggie, de Moni, de Gaby. Y bueno, pues con este tema terminamos. Muchas gracias, Gaby, por aceptar y espero que sigamos teniendo la participación de todos ustedes.
Recuerden seguirnos ahí en el Instagram. Próximamente abriremos un YouTube. Entonces, gracias por sus colaboraciones, unas excelentes fotografías, excelente material. Sé que hay temas difíciles a veces, que sí todo el mundo dice que sí es que es un poquito muy alto el nivel, pero no tengan miedo. O sea, ya oyeron la experiencia de Gaby, ya oyeron, por ahí van a oír la experiencia de Moni. Sin miedo al éxito, y pues aquí seguimos. Muchas gracias, Gaby, por tu participación.